para terminar esta unidad hablando pues de la difusión interfacial, que también hace un momentito platicábamos de lo que es la interfase, ¿no? Y pues por qué es tan importante que, bueno, pues revisemos y veamos esa transferencia interfacial, chicos. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar revisando pues lo que son esas operaciones unitarias. Entonces, a ver quién me quiere decir. ¿Qué dijimos hace rato que eran operaciones unitarias, chicos? ¿Nadie? ¿Cómo? Si hace un Es momentito, ¿no? la aplicación de los principios físicos y químicos para la transformación de la, bueno, de la materia o de, bueno, de la materia prima. Que Ok, no involucra reacciones químicas. exactamente. Entonces nos acordamos que eso era como, pues, una de las cosas importantes, ¿no? Que no nos estaba involucrando una reacción química. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, aquí pues ya vemos la definición que pues acaban de ustedes de indicarme y pues ya habíamos platicado, ¿no? De cómo iba a ser esa separación de estas operaciones unitarias, donde pues aquí lo que nos va a interesar es que nosotros nos vamos a ir centrando pues en cada una de ellas. Flujo de fluidos, ustedes ya lo vieron. Transferencia de calor, también ustedes ya lo revisaron. Aquí es donde vamos nosotros a empezar pues a ver otro tipo de operaciones unitarias. En el caso de fluidización, pues bueno, aquí vemos que ese es un manejo de sólidos. Entonces, pero esta fluidización también nos puede llevar a una transferencia de masa. ¿Esto de qué va a depender? Pues dependerá, por ejemplo, si mi lecho, ese que va a estar fluidizando, pues va a ser parte de la materia prima. Entonces, por ahí les platicaba yo, o quienes no estuvieron hace un momento, del secado, por ejemplo, de chícharo, ¿no? Donde pues los chícharos son precisamente el hecho que se va a fluidizar. Entonces ahí pues estamos, aparte de manejando esos sólidos, estaríamos nosotros llevando a cabo una transferencia de masa. Existe también la reducción de tamaño y en reducción de tamaño pues sí, ahí vamos a poder hablar de un cortado, de una molienda, de una pulverización. Cualquiera de estos pues nos van a llevar a que partimos de una materia, de una materia prima donde aquí no vamos a hacer un cambio, ¿ok? Realmente no vamos a lo mejor a producir o a obtener un producto que sea completamente diferente del que estamos partiendo, ¿no? Pero pues sí vamos a tener pues unidades más pequeñas que estaremos utilizando para otra operación, ¿ok? Entonces también tenemos el tamizado, ay, perdón chicos, donde pues aquí lo que nosotros vamos viendo es pues en cuanto a esas dimensiones que va a tener esta materia prima, pues nosotros podemos ir seleccionando, ¿no? En el caso del tamizado, pues vamos seleccionando pues esa característica en cuanto al tamaño que va a tener el tamaño de partícula de esta, ¿para qué? Para poderla utilizar pues en otro proceso, ¿ok? Entonces, pero también nosotros estábamos viendo que están las operaciones unitarias de separación, que si bien mencionamos algunas, pues aquí vamos a ir platicando de otras que seguramente ustedes también ya han ido revisando. Entre pues las que encontramos, por ejemplo, la evaporación. Y la evaporación, pues seguramente ustedes trabajaron o revisaron evaporadores en transferencia de energía, ¿no? ¿Sí o no, chicos? Sí, exactamente. Entonces, exacto. Entonces, ahí pues ustedes que vieron pues esa transferencia de energía térmica, pero también en el proceso de evaporación, y esto pues lo venimos viendo seguramente desde que revisamos balance de materia, ¿no? Vamos viendo cómo pues cambian esas composiciones pues de esa materia prima o de esa mezcla que nosotros estamos trabajando en la evaporación. Entonces ahí es cuando vamos nosotros observando cómo hay una estrecha relación entre estos dos fenómenos
de transporte entre estas dos transferencias, la de calor y la de masa. Entonces, la de calor por lo regular lo que va a estar haciendo y lo que vamos a estar observando es que va a estar ayudando a que nuestra transferencia de masa pues se lleve a cabo de una forma más rápida, regularmente, ¿ok? Puede ser que sea más lento, sí, también, porque si vamos a estar manejando a lo mejor una temperatura, que en lugar de que haga que esa transferencia de esas moléculas de esos sólidos se muevan rápidamente, pues las hacemos que se muevan mucho más lento y eso va a ir atrasando esa transferencia de materia. Otra operación de la que ya platicamos fue destilación. Y no sé, ¿alguno de ustedes ha hecho alguna destilación, chicos? En orgánica alcanzamos a hacer todavía. Ah, bueno, qué bueno, tuvieron la suerte todavía de hacer esos laboratorios de los primeros semestres, chicos. ¿Y se acuerdan qué fue lo que destilaron en orgánica? Un aceite esencial, por lo que recuerdo. Ok, un aceite esencial, muy bien. Entonces, ya ustedes el siguiente semestre pues verán más a fondo destilación y ahí ustedes identificarán qué destilación fue la que realmente llevaron a cabo en esa práctica, porque bueno, pues hay diferentes métodos de destilación. ¿Qué es lo que van a, para qué la vamos a utilizar o qué es lo que me va a generar? Pues esa separación, ¿no? De una mezcla. En este caso, pues seguramente su mezcla era esa materia prima en la que encontraban ustedes el aceite esencial, no sé, pueden ser cáscaras de algún cítrico, alguna hierba. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues la ponían con algún, pues, solvente, ¿no? O disolvente, no sé, agua, alcohol, hexano a lo mejor. Y bueno, pues esto lo utilizábamos para poder llevar a cabo esa separación. Pero seguramente ustedes que sí pudieron realizar esa práctica, pues recordarán que también utilizaban esa transferencia de energía térmica para que se pudiera llevar a cabo la separación, esa transferencia de materia. Entonces vemos nuevamente cómo estos dos fenómenos de transporte se van a ir ayudando, ¿ok? Tenemos otra operación que es la centrifugación. Aquí en centrifugación, pues si bien no vamos a estar hablando de que exista una transferencia de energía, ¿no? O si existe esa transferencia de energía, no va a ser tal que yo esté observando que va a haber un cambio de fases. Pero sí vamos a ver que va a haber una transferencia de masa, porque vamos a tener pues esa separación de los sólidos, pero también vamos a ver que esta separación pues se va a llevar a cabo a través de una transferencia de momento, de velocidad, ¿ok? Entonces vamos, esto es para que ustedes vean cómo pues todos esos fenómenos, todas esas propiedades no son propiedades o fenómenos separados, ¿ok? Sino que, bueno, nosotros vamos a ir encontrando que estarán dentro, pues, de todas estas operaciones. Tenemos la filtración, ¿ok? Que también, pues, ahí, a través de ese flujo, ese movimiento del fluido, pues, a través del filtro, pues estaremos nosotros llevando a cabo la separación de esa materia. En este caso, pues nuestro filtro, pues va a ser una membrana que va a estar permitiendo o no el paso de esa materia prima. En secado, pues bueno, secado ya lo platicaremos más a fondo. Secado sí lo trabajaremos nosotros en esta primera parte de operaciones de transferencia de masa. Y bueno, lo vamos a dejar un poquito de lado. Absorción, ustedes, esta operación unitaria, seguramente por ahí en físico-química, si no mal recuerdo, hablan de absorción, ¿no? Sí. Sí. Muy bien, entonces, y aquí pues recordarán que existen pues diferentes tipos de absorbentes y que los adsorbatos y que bueno, cada uno de estos
de estos sistemas, pues nos van a permitir llevar a cabo pues esa separación. Y esta va a estar regida precisamente pues también por una transferencia de materia. Tenemos la cristalización, bueno, esa no apareció aquí, absorción, ok, donde absorción también va a ser un tema que ustedes revisarán en la siguiente parte de masa, donde, bueno, pues ahí vamos a estar trabajando con fases líquidas, con fases gaseosas, para llevar a cabo pues la separación. Y pues tendremos humidificación, que también pues es otra operación unitaria que nosotros revisaremos en este curso, y pues ahí ya veremos cómo es que se lleva a cabo esta transferencia de materia y qué parámetros nosotros vamos a necesitar para que podamos nosotros medir esta transferencia, ¿ok? Entonces tenemos extracciones. En el caso de extracciones, también las extracciones, estas se revisan en otra materia que ya es dentro del área de la ingeniería, donde pues se ve extracción líquido-líquido, extracción sólido-líquido, que son que la extracción sólido-líquido, también conocida como lixiviación, bueno, pues ahí quienes vayan hacia el tratamiento de aguas residuales, pues seguramente por ahí estarán hablando de una lixiviación, quienes, o pues una extracción líquido-líquido, para poder separar primero pues una parte de ese sólido de interés y después poderlo llevar hacia otra operación unitaria. Entonces también van a irse dando cuenta que las operaciones unitarias no por sí solas nos van a dar un producto terminado, sino que, bueno, pues pueden ser combinaciones de diferentes operaciones unitarias para poder obtener ya un producto terminado. ¿Ok? Entonces ya platicamos también del mezclado, puede ser un mezclado manual, un mezclado mecánico, y pues también ya vimos todo lo que son la diferencia con los procesos unitarios, chicos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Estamos haciendo un repaso nada más. No. ¿No? Muy bien, chicos. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues aquí dentro de la clasificación de estas operaciones de transferencia de masa, pues bueno, antes de entrar a la clasificación, pues vamos a ver, esas operaciones de transferencia de masa, pues, ¿qué son? Pues las vamos a ir entendiendo como esa separación de sustancias, ¿ok? Es una separación entre los componentes principales, con base, pues, al cambio del potencial químico. Entonces, recordemos que el potencial químico, pues, es esa fuerza impulsora. ¿Qué es una fuerza impulsora? Pues va a ser eso que me va a generar un cambio, ¿ok? Por eso cuando yo tengo una diferencia, ¿ok? Entonces nos acordamos de los procesos de velocidad, cuando existe esa diferencia, pues entonces gracias a eso nosotros vamos a poder tener un cambio. Entonces este potencial químico pues es un criterio de espontaneidad. Si ustedes recuerdan, por eso ese potencial químico, ¿cómo lo podían ustedes determinar? Pues a partir de ahí una ecuación que se denomina energía libre de Gibbs, y esa energía libre de Gibbs, pues entonces va a estar relacionada con ese potencial químico que pues nos va a estar dando pues qué tan espontáneamente, ¿verdad? Se va a estar llevando a cabo pues este movimiento de las moléculas. ¿De cuáles moléculas? Esas moléculas de interés, ¿ok? Por eso es que nosotros pues vamos a tener sistemas, por lo regular trabajamos con sistemas binarios donde perdón chicos, donde pues tenemos que mi componente de interés va a ser el componente A y todo lo demás que no nos interesa será el componente B. Entonces aquí pues nosotros vamos a estar, pues por lo tanto podemos de hecho decir que pues estas operaciones de transferencia de masa pues se van a deber al cambio de potencial químico, donde nosotros estaremos observando ese cambio de potencial químico a partir de un cambio de concentraciones, ¿ok? Entonces, donde, bueno, pues este movimiento
de la materia, pues ya vamos a ir observando que va a llevarse a cabo a un nivel molecular. Entonces, ahora sí, pues aquí vamos a tener esa clasificación de esas operaciones de transferencia de masa, donde pues tendremos que estas se van a clasificar en 4 grupos. Ahorita los vamos a presentar todos y pues poco a poco iremos hablando de cada uno de ellos, donde tendremos pues esa clasificación de contacto directo de fases invisibles, contacto de fases separadas por membrana, contacto directo de fases miscibles y separaciones por fenómenos de superficie. ¿Ok? Entonces, pero pues ¿a qué nos referimos con cada una de ellas? Bueno, pues entonces veamos qué es lo que tenemos con contacto directo de fases invisibles. En el caso de contacto directo con fases invisibles, pues esta categoría es la más importante de todas, ¿ok? Vamos a ver que se va a ir, que también a su vez, pues se va a clasificar, ¿ok? Entonces, ¿esta por qué es la más importante? Pues porque en este, que es el contacto de fases invisibles, vamos a incluir a la mayoría de las operaciones de transferencia de masa. ¿Cuáles son esas operaciones de transferencia de masa? Pues son esas operaciones unitarias de separación. ¿Ok? Todo ese grupo de operaciones de separación, entonces van a caer en una transferencia de materia. Entonces, en estas operaciones, pues vamos a tener que ninguna de las fases, déjenles quito gas porque si no van a pensar que hablo de ello. Entonces, en estas operaciones que, como les decía, pues vamos a tener que ninguna de las fases en el equilibrio, pues va a constar de un único componente. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que, pues van a estar, pues estas compuestas por 2 componentes por lo menos. Donde, pues vamos a tener que estas fases, estas 2 fases, pues se pondrán en contacto. Y pues, ¿qué es lo que va a tratar del sistema? Pues obviamente al irse llevando a cabo esa transferencia de materia, pues va a querer alcanzar pues el equilibrio. ¿Y cómo va a alcanzar ese equilibrio? Pues mediante la difusión, ¿ok? Acordémonos que difusión pues es ese viajar de las moléculas. Va a ser esa difusión lenta pues de esos componentes que se van a ir transfiriendo de una fase pues a otra fase, ¿ok? Entonces, lo que va a ir ocasionando que pues ese movimiento entre fases pues nos va a ocasionar pues esa separación, que pues esa separación en realidad nunca se va a completar al 100%. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener que aunque ya hayamos indicado que se alcanzó el equilibrio, va a haber pues ciertas moléculas que todavía se van a estar moviendo. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que es el contacto directo de fases invisibles, pues entonces aquí sí, vamos a recordar que pues nosotros vamos a estudiar solamente 3 estados de la materia en los que nosotros podemos ubicar los diferentes tipos de flujos o de fluidos con los que podemos trabajar. Entonces estaremos hablando pues que hay un estado gaseoso, uno líquido y uno sólido, lo que nos va a permitir 6 posibilidades de contacto pues entre las fases. Entonces, si vamos a tener 6 posibilidades de contacto entre fases, pues a ese contacto se le llama contacto interfacial. ¿Ok? Entonces, el primero, pues es el de gas-gas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos pues esa transferencia, ¿no? Aquí, entre 2 fases. Pues aquí, pues en cuanto a contacto directo, pues esta transferencia se va a realizar pues, prácticamente inmediata. ¿Por qué? Porque podemos estar hablando de que tenemos pues todos los componentes en una misma fase, que es un gas, a pesar de que tengamos dos fases de gases, pues como los gases son solubles entre sí, pues entonces esa transferencia pues va a ser pues casi inmediata, ¿no?
Entonces, muchas veces por eso en la literatura pues encontraremos que ese contacto directo de las fases inmiscibles gas-gas pues no se va a estar realizando, ¿no? Prácticamente porque en cuanto entran en contacto pues se van a solubilizar entre ellos. Entonces, es difícil, ¿a qué nos referimos con ese contacto? A que va a ser difícil que en fase gas-gas, pues nosotros podamos identificar esa zona interfacial. No es imposible, pero es mucho más complejo. ¿Sí, chicos? ¿Dudas hasta aquí? No. No, profesora. Muy bien, chicos. ¿Ok? Entonces, otro contacto directo de fases es la de gas líquido. Y aquí, pues, existen diferentes tipos de operaciones. Aquí encontraremos nuevamente la destilación y pues si ustedes recuerdan cuando hicieron destilación, pues es lo que tenían, una fase líquida y una fase gaseosa. Esa fase gaseosa pues se formaba a partir de esa fase líquida. Entonces, esta pues se da cuando todos los componentes del sistema pues se distribuyen entre las fases, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que todos los componentes que se encuentran en la fase líquida, pues todos los vamos a encontrar en la fase gaseosa, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que en la fase gaseosa, ¿cómo la creamos? Pues a partir, obviamente, de ese líquido. ¿Por qué? Pues por calentamiento. O viceversa. Ya cuando ustedes lleven destilación, pues verán que puedo partir de una mezcla gaseosa, sí, pero tengo que generar a partir de esa mezcla gaseosa una fase líquida. ¿Cómo la vamos a formar? Pues si el líquido para que se haga gas le tengo que suministrar calor. Y al gas para que se haga un líquido, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, chicos? Absorber calor. Perdón. Necesitamos absorber calor. Absorber calor, exactamente. Entonces le vamos a, bueno, más que absorber, le vamos a quitar, ¿no? Vamos a tener que quitarle ese calor para poder, o eliminar, para hacer precisamente, pues a partir de esto, poder generar la otra fase. Entonces aquí, pues en gas líquido con la destilación, pues eso es lo que yo tengo que tener, esas dos fases. ¿Qué otra operación unitaria entraría en este contacto directo de gas líquido? Tenemos aquí a la absorción con B, ¿ok? O la desabsorción o desorción, ¿ok? En el caso de absorción, pues aquí igual vamos a tener esas dos fases, donde pues entre esas dos fases vamos a tener un componente en común, ¿ok? Si yo tengo una fase gaseosa y una fase líquido que entran en contacto, la transferencia pues se va a dar, pues de uno de los dos, entre estos dos, pues se va a dar solamente con un componente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí pues yo parto de una mezcla, puede ser un líquido que tenga un componente y vamos a poner en contacto una corriente gaseosa para que haga que ese componente que tiene líquido pase ahora de líquido al gas. ¿Qué quiere decir? Que en la absorción no es que vaya a absorber el líquido en el gas, sino es un componente de líquido que va a pasar al gas o que un componente del gas va a pasar al líquido. ¿Ok? Cuando estamos hablando que es de líquido al gas, ahí estamos hablando de desabsorción. ¿Ok? Y si es de una sustancia que viene de un gas hacia el líquido, ahí estamos hablando de absorción. ¿Sí, chicos? ¿Puede repetir eso, profesora, por favor? Sí, claro. Aquí, si estamos viendo que mi componente va de líquido al gas, la operación es desabsorción. Y si observamos que ese componente va del gas al líquido, entonces estamos hablando de una absorción. Gracias. Muy bien. Ahora bien,
¿Qué otra operación unitaria era aquí? La humidificación, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir viendo? Pues, o qué es lo que tenemos aquí, pues, o únicamente estas dos fases. En humidificación, pues humidificación es cuando tenemos una fase líquida pura, ¿ok? Entonces, ese líquido puro que pues puede ser cualquier componente, por lo regular trabajamos con agua, que va a entrar en contacto pues con una fase gaseosa, ¿ok? Donde pues aquí también es ese líquido puro que va a difundir en el gas. Y en el caso de la deshumidificación, pues que sería lo contrario, pues es cuando la difusión se va a llevar a cabo pues al revés, del gas al líquido puro. Aquí en este caso con humidificación, a diferencia de absorción, es que yo trabajo en humidificación con un líquido puro, mientras que en absorción pues eso no es necesario, ¿ok? Entonces esa humidificación y deshumidificación, bueno, nosotros ya más adelante veremos pues para qué la utilizamos o por qué es tan importante que nosotros pues conozcamos esta operación unitaria. ¿Ok, chicos? ¿Dudas hasta aquí? ¿O algún comentario? Muy bien, chicos. Ok, entonces continuemos. Tenemos, pues, por otro lado, otro contacto directo. Acuérdense que podemos formar hasta 6 diferentes combinaciones. La que seguiría, pues, es gas sólido. En el caso de gas sólido, pues aquí de acuerdo al número de fases que aparecen, pues, entre estas dos fases, la podemos clasificar también, pues, a su vez en otros diferentes puntos, o mejor dicho, pues podemos identificarla, ¿no? En algunas otras operaciones. Aquí pues podemos tener a la sublimación, ¿ok? Donde la sublimación pues es cuando se evapora una solución sólida sin la aparición de la fase líquida, ¿ok? Si recordamos eso lo vemos por ahí de química, ¿no? Y no me equivoco. Sí, se ve que Ujú. Sí, entonces, gracias. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que en ese caso, pues se está llevando a cabo o estamos observando contacto directo entre estas dos fases. También tenemos a la sublimación fraccionada, donde, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Pues que solamente una pequeña parte, o una parte parcial de eso que tenemos ahí se va a evaporar y pues se va a formar esa fase sólida, ¿ok? Donde pues nuevamente no existirá la parte líquida. Entonces esa fase vapor que se forma y luego el sólido residual que contiene todos los componentes originales, pues se van a estar encontrando en diferentes proporciones. Entonces, aquí en sublimación fraccionada, pues esa es la diferencia, que solamente es una pequeña parte. No estamos evaporando todo lo que se tiene para poder formar esa fase sólida, chicos. ¿Ok? También aquí en gas sólido, pues vamos a tener el secado o la deshidratación, donde pues ya veíamos en la mañana, ¿no? Que pues ahí tenemos ese sólido que tiene una cierta humedad y la vamos a poner en contacto pues con una corriente gaseosa. ¿Para qué? Pues para eliminar esa humedad que se tiene. Y aquí estaría entrando también lo que es adsorción, ¿ok? Ahora sí, adsorción con D, donde, pues aquí, ¿qué es lo que va a pasar con adsorción? Pues se va a difundir el gas, se difunde pues del gas al sólido, aquí, mejor dicho, ¿ok? Entonces aquí, pues, ¿qué es lo que tenemos? Pues a lo mejor una mezcla de vapor de agua, podemos pensar que esta se encuentra en el aire y pues si la ponemos en contacto con sílica gel, pues ¿qué es lo que va a pasar? Ese vapor de agua pues se va a difundir al sólido. Ujú. ¿Qué es lo que sucede pues con esas bolsitas, ¿no? De sílica que luego encontramos en la ropa? Si la dejamos pues ahí el contacto directo ese sólido con el aire, pues vamos a ver cómo va a cambiar de coloración. ¿Por qué? Porque está absorbiendo
la humedad que tiene el aire, ¿ok? De esta forma también podemos tener absorción fraccionada, solamente es una pequeña parte de ese gas que va a ser pues absorbido por ese sólido. Entonces, aquí podemos ver cuál es la diferencia entre absorción y absorción, ¿ok? Una con D y otra con B, y no nada más es la letra. En el caso de absorción con B, pues ya vimos que qué fases son las que se están trabajando, gas líquido. ¿Y cuál es la diferencia con la absorción con D? Que las fases que están trabajándose ahí son gas y sólido, ¿ok? Entonces, dentro aquí del área de ingeniería, pues así es como nosotros las vamos a diferenciar por las fases que van a estar interactuando. ¿Ok? En el caso de desadsorción con D, pues es al revés. La transferencia va del sólido al gas. Ujú. ¿Dudas con esto, chicos? ¿No? Muy bien. Ok, vamos a tener entonces que, bueno, nuestra cuarta, pues, interacción que podamos tener, ok, va a ser el líquido-líquido, ok, o nuestra cuarta posibilidad. Donde, pues, aquí, ¿qué operación vamos a estar trabajando aquí o podemos encontrar que cumple con esto? Pues, una extracción líquido-líquido. Ya que pues son separaciones en las que pues va a intervenir el contacto entre dos fases líquidas insolubles. Este tipo de extracciones pues se utiliza mucho en la industria farmacéutica, pues en antibióticos, y no sé, en química, ¿habrán hecho alguna extracción líquido-líquido? Sí, profesora. Sí, ¿y se acuerdan que separaron? Sí, me acuerdo que creo era para los carotenos y las antófilas. Ok, así es, para carotenos, sí. ¿Qué otra? Ya no le entendí la otra. ¿Las antófilas? Antófila. Ok, muy bien. Sí, esa es una que realizan ustedes aparte, o fue la única que hicieron. Revisamos creo que otros ejercicios, maestro, es que como tal no tuvimos el laboratorio, era de físico-química, me parece. Ah, ok, ese ya no lo tuvieron presencial, chicos. Sí, maestro. Muy bien. Ok, bueno, no importa. Seguramente ya más adelante realizarán alguna extracción líquido-líquido. Si llevan bioseparaciones, pues ahí lo revisarán. Pero bueno, pues nosotros, o sea, recordemos qué es lo que, pues seguramente ustedes observaban, ponían en contacto pues dos fases líquidas, donde pues uno de los componentes, pues iba a pasar a una de esas fases. Entonces, aquí pues podemos hablar a lo mejor de ácido acético agua, que pongamos en contacto con agua y tetracloruro de carbono, y donde pues aquí, ¿qué es lo que vamos a estar pues separando? Ese ácido acético, a lo mejor de la acetona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ese ácido acético pues pasará al agua con el tetracloruro de carbono, generándonos pues entonces nuevamente dos fases, pero en una de esas fases ya tenemos el componente que queremos nosotros separar, ¿ok? O bien también puede ser el componente pues de nuestro interés, ¿no? Donde aquí pues es mediante esa agitación que nosotros pues vamos a generar también primero pues una emulsión y después esta pues se irá separando hasta que nosotros pues podamos observar esa separación e inclusive muchas veces pues estas reacciones nos van a generar algún color y para nosotros será más fácil observar la separación. En el caso de la extracción líquido-líquido, vamos a tener que, por lo regular, no es una operación unitaria de término. ¿Qué quiere decir? Que pues cuando yo tengo esa separación, ya esta va a ser mi producto
a comercializar o mi producto final. Por lo regular esto lo llevamos a otra operación, muchas veces es la destilación, para ya poder separar el componente de interés, pues de lo que del otro componente del disolvente que está en el que se encuentra, ¿ok? Entonces, como les comentaba, pues sí es una operación que se utiliza en, en fármacos para poder llevar a cabo pues esas separaciones, ¿sí? Nuestra quinta posibilidad pues es un líquido sólido, donde pues aquí podemos encontrar a la cristalización, cristalización fraccionada, obviamente, extracción sólido-líquido o lixiviación y donde, bueno, pues aquí en el caso de una extracción sólido-líquido, que pues dentro de la parte ambiental, pues es una de las operaciones unitarias más importantes. Y bueno, pues también ustedes la podrán ir revisando, donde pues aquí, por ejemplo, una extracción sólido-líquido, podemos hablar a lo mejor de la extracción, pues de aceite de maíz, donde, bueno, pues primero este aceite lo ponemos en contacto con hexano y un disolvente orgánico. Podemos pues llevar a cabo pues hay una maceración de este maíz para poder observar que, bueno, pues ese aceite que es de nuestro interés pues pasará a la fase para poder pues separar ya lo que sería el disolvente. En este caso pues como estamos queriendo extraer ese aceite de ese grano de maíz, pues bueno, ya mediante la destilación pues nosotros podemos llevar a cabo ya toda la separación que se tendría pues de esa mezcla del disolvente más el aceite. Entonces también vamos a observar que en el caso de extracción sólido-líquido pues no son operaciones unitarias, pues donde nosotros estaremos ya obteniendo el producto final. Tendremos que hacer uso pues de otra operación para poder obtener el producto de nuestras. Y nuestra última posibilidad, pues nada más la mencionamos, que es sólido líquido, pero en realidad no existen aplicaciones prácticas. ¿Por qué no existen aplicaciones prácticas? Porque, bueno, si nosotros ponemos en contacto dos sólidos, vamos a pensar en un terrón de azúcar y en un terrón de sal. Y que los pongamos pues juntos, ¿no? Uno encima del otro o uno al lado del otro. El azúcar va a difundir en la sal y viceversa, la sal en el azúcar. Si yo los dejo ahí, pues sí pueden difundir. Aquí el punto es que esa difusión va a ser tan lenta que pues pueden pasar años y yo puedo seguirlos viendo igual, ¿ok? Pensando que aparentemente no se llevó a cabo una difusión, cuando a lo mejor lo que difundió fue una pequeñísima cantidad de azúcar en la sal o viceversa. Entonces, este contacto directo no se estudia por eso, porque la difusión es demasiado lenta. Ya más adelante veremos pues esa resistencia que nosotros vamos a poder medir y que tendrá un valor. Ya revisaremos cuál es ese valor para un gas, para un líquido, para un sólido, y ya pues ustedes podrán identificar mejor por qué no se estudia una difusión entre dos sólidos, chicos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, profesora. Porque apenas íbamos con la primera, ¿no? Clasificación, que es contacto directo de fases invisibles. Entonces, pasemos a la segunda, que pues es contacto de fases separadas por membranas, donde pues aquí se utilizan precisamente pues membranas, pero pues membranas porosas, donde el paso pues se debe al tamaño de partícula, ¿ok? Que se tenga pues de los componentes. Sirven pues para prevenir que se mezclen dos fases miscibles, impiden el flujo hidrodinámico común y bueno, pues también de hecho, como les comentábamos hace un momento, pues por ahí vamos a tener una práctica al respecto, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí también este contacto de fases separadas,
por estas membranas, pues la podemos nosotros observar en función pues de esas posibilidades que pueden existir entre las diferentes fases que podemos trabajar. Entonces nosotros podemos tener pues dos fases, gas-gas, pero aquí, porque si ustedes recuerdan, en un contacto directo, pues en realidad tampoco casi ni se estudia porque pues es tan rápido y son tan solubles entre ellos que pues no tiene caso. Pero cuando nosotros tenemos ya una membrana, bueno, pues ahí las cosas cambian. ¿Por qué? Pues porque aquí está, pues esta velocidad de transferencia sí la podemos ya medir. Esta velocidad de transferencia de estas moléculas que van a pasar pues de un lado a otro de la membrana se denomina difusión gaseosa, ¿ok? O efusión. Donde pues en esta difusión gaseosa o efusión se utiliza una membrana microporosa. Ujú. Por ejemplo, pues podemos tener mezclas gaseosas cuyos componentes tengan pesos moleculares diferentes. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que van a pasar a través de la membrana, pues dependiendo de los pesos moleculares que tengan estos componentes. Entonces vamos a tener que pues va a haber diferentes composiciones a cada lado de la membrana. Porque pues se consigue la separación de esa mezcla. ¿Qué podría ser? Pues no sé, a lo mejor isótopos de uranio en la forma de hexafluoruro, pues de uranio gaseoso, donde bueno, pues ahí también lo ponemos en contacto con esa membrana y bueno, pues ahí dependiendo del tamaño del tamaño del poro, pues, y obviamente de los pesos moleculares, pues va a permitirse o no el paso, pues, del componente, ¿ok? También, pues, aquí podemos hablar de la permeación gaseosa, donde en el caso de una permeación gaseosa, las membranas no son porosas, ¿ok? Y el gas que se pues, transfiere a través de la membrana, ¿qué es lo que va a pasar? Que al no ser porosas esas membranas, pues entonces ese gas va a disolverse en la membrana, ¿ok? Para poder atravesarla y pasar del otro lado de la membrana. Entonces se va a difundir a través de la membrana misma. Entonces, pues aquí estaremos hablando entonces de diferencia de solubilidades. Mientras que con efusión o difusión gaseosa es la diferencia de pesos moleculares, en permeación, pues es la solubilidad que tenga en la membrana ese gas. Entonces aquí tenemos pues helio más gas natural que pues podemos nosotros separar a través de membranas de polímeros fluorocarbonados, donde estas membranas pues como les comentaba no son porosas y bueno, pues solamente pues van a permitir el paso pues del gas que sea soluble en ella y que pueda atravesarla. ¿Sí, chicos? Sí. Muy bien. Y bueno, pues también tenemos el gas líquido, que sería otra posibilidad. Aquí ya no vamos a tener las 6 posibilidades, aquí van a existir menos. En el caso, pues del gas líquido, estaremos hablando de una permeación líquida, donde, pues aquí igual, esas membranas no son porosas. En el caso de gas, de permeación gaseosa, pues acordémonos, era el gas que se disolvía, ¿no? En la membrana. En este caso, pues, va a ser el líquido en esta posibilidad de gas líquido, es el líquido el que se va a disolver inicialmente, sí, en la membrana y posteriormente va a difundir a través de ella. ¿Qué ejemplo puedo tener aquí? Pues no sé, una solución de alcohol agua que pongamos en contacto con esa membrana no porosa en la que pues se puede estar disolviendo el alcohol y va a atravesar esa membrana. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué es lo que va a estar pasando? Pues dicho alcohol
pues puede inclusive evaporarse. Ujú. Profesor, Y bueno, pues aquí, ay, ¿qué discúlpeme, pasó? ¿podría repetir cuál era el proceso de gas líquido para pasar por la membrana? Sí, claro. Aquí el líquido es el que se va a disolver inicialmente en la membrana y va a difundir a través de ella. Ujú. Muchas gracias, profesor. Ok. Muy bien. Y bueno, pues aquí por último tenemos lo que sería el contacto líquido-líquido, donde aquí tenemos tres diferentes opciones. Una que es la diálisis, donde pues aquí la separación de esa sustancia cristalina presente pues en el coloide, pues al contacto de la solución de ambos con un disolvente líquido y la membrana permeable, pues al disolvente y la sustancia cristalina disuelta, pues es lo que nos va a estar permitiendo pues esa transferencia, ¿ok? De materia. Entonces aquí podemos nosotros a lo mejor estar hablando pues de azúcar, de remolacha, con coloides, a lo mejor que tenga por ahí agua y pues la ponemos en contacto con una membrana semipermeable y bueno, pues va a pasar, pues en este caso por ahí puede pasar a lo mejor el agua que se disuelva a través de la membrana, ¿ok? Para poder pues dejar. Entonces, aquí lo que es la electrodiálisis, que pues es igual una membrana permeable al disolvente y al soluto específico, donde en la electrodiálisis pues se utiliza una fuerza electromotriz para poder facilitar pues esa difusión de las partículas que están cargadas. Otra operación que podemos nosotros aquí manejar pues es la ósmosis. Ósmosis inversa, que es pues la que más se utiliza, donde pues aquí qué es lo que se hace, pues se lleva a cabo pues la ejerción de una presión que pues se oponga a la presión osmótica, donde bueno pues el flujo de disolvente se invierte y bueno pues el disolvente y el soluto pues de una solución pueden ser separados pues mediante esta operación de ósmosis inversa. Un ejemplo de la ósmosis inversa pues es la desalinización del agua de mar. ¿Ok? ¿Dudas con esto, chicos? No, profesora. No, Muy bien. ¿Ok? Entonces, la siguiente pues, categoría sería contacto directo de fases miscibles. Entonces, desde el punto de vista industrial, chicos, pues no son, pues estas no son usadas realmente, ¿ok? Excepto pues en situaciones poco usuales, pero bueno, pues hay que hablar también un poquito de de este contacto, donde pues aquí vamos a tener la difusión térmica, que es la formación de una diferencia de concentración dentro de una única fase gaseosa o dentro de una única fase líquida. ¿Cómo se logra esto? Pues al someter al fluido pues a un gradiente de temperatura. Entonces, debido a ese gradiente de temperatura, pues generamos esa difusión. Tenemos también una difusión de barrido, donde pues tenemos vapor condensable, que puede ser pues vapor de agua, donde pues se permite esa difusión pues a través de esa mezcla gaseosa, donde pues se acarrea de preferencia pues a alguno pues de los componentes que se tengan ahí. ¿Ok? Entonces aquí, bueno, pues estamos hablando pues que se lleva a cabo pues una difusión pues parcial, ¿no? Porque solamente es una parte de ese componente que se va a estar moviendo. Otro ejemplo aquí es la atmólisis, donde pues aquí
si se tiene pues dos zonas dentro de una fase gaseosa en donde las concentraciones son diferentes, pues estas, si nosotros lo ponemos en contacto pues por ahí con una pantalla, una membrana, pues esta se va a llevar a cabo la separación pues mediante pues la abertura que tenga esa membrana o esa pantalla. Entonces se parece pues sí un poco a lo que acabamos de ver, que es pues ese contacto a través de membranas, pero bueno, pues aquí en realidad el nombre que se le da es pues a la membrana es de pantalla, chicos, ¿ok? Y bueno, pues otro que es la centrifugación, que bueno, esta sí se utiliza, donde bueno, pues aquí esa separación pues se debe a esas fuerzas que actúan pues sobre las moléculas para poder pues separar a los componentes. Y por último, pues tenemos lo que es la separación por fenómenos de superficie, donde pues aquí vamos a estar hablando de esa separación por espumación. Aquí que tensión superficial en contacto con un gas, donde, bueno, pues se concentran en la interfase del líquido al ponerse en solución y, bueno, pues se puede concentrar el soluto formando una espuma con una superficie grande. ¿Cómo formamos esa espuma? Pues, por ejemplo, no sé, si tenemos por ahí en un líquido, agua, que está, pues a lo mejor se cayó el detergente y queremos nosotros pues eliminarlo, pues ¿qué es lo que hacemos? Burbujeamos aire a través de de la solución, perdón, y pues vamos a ir generando esa espuma y podemos ir retirando pues entonces esa espuma donde pues ahí se localiza ya el detergente. ¿Ok? Nosotros, chicos, nos vamos a centrar en la primera categoría, ¿ok? En ese contacto entre fases invisibles. Si bien revisamos, pues, a grandes rasgos todas, nosotros solamente nos centraremos en la primera. Esta primera categoría, que bueno, ya vimos que tenemos 6 diferentes posibilidades, donde nos centraremos en 4, no estaremos trabajando gas-gas, no estaremos trabajando sólido-sólido, a su vez, pues se van a subclasificar, ¿no? En directas o en indirectas. Entonces, esto, pues bueno, ya poco a poco lo iremos revisando, pero pues sí hay que tener presente que nosotros solamente estaremos revisando, pues ya a más profundidad, la primera categoría que observamos, ¿ok? Entonces, pues también vemos que existen pues diferentes formas o métodos de separación de las cuales pues ya platicábamos en la mañana. ¿Ok? ¿Esto también para qué me sirve o por qué es necesario que yo sepa cómo es que vamos a trabajar o cuál es esa forma de trabajo? Porque esto me va a permitir poder ver pues cuál es la recuperación o cómo va a ser la forma de recuperación del soluto, cómo va a ser esa separación fraccionada, si es que se da el caso del componente. Entonces aquí, pues obviamente esto me va a permitir pues poder ir viendo si también puedo trabajarlo yo en un régimen transitorio, en un régimen permanente, ¿ok? O en un semi-transitorio, semi-permanente. Cualquiera de los regímenes que nosotros podamos trabajar, de hecho, vamos a tener que se puede llevar a cabo pues con diferentes tipos de contacto. Podemos tener una separación por etapas o una separación por contacto continuo, ¿ok? Entonces, poco a poco nosotros sí lo iremos viendo, bueno, ¿y etapa? ¿A qué nos referimos con etapa? ¿A qué nos referimos con una cascada o para qué me va a estar sirviendo? Entonces, hasta el momento, pues nosotros tenemos entendido que pues esa etapa va a ser pues un equipo, ¿no? Donde las fases se van a poner en contacto, se va a transferir materia, ¿ok? Porque pues de hecho así es como
como ustedes lo han estudiado seguramente en balance de materia, donde, bueno, pues tenemos ahí una etapa, es ese equipo donde pues entran en contacto mis materias primas y se lleva a cabo esa transformación o esa separación y pues pasamos a otra etapa. Entonces, hasta ahorita pues así vamos a seguir entendiendo esa etapa. Ya más adelante pues ustedes podrán ir identificando pues a qué nos vamos a estar refiriendo, ¿ok? Entonces, bueno, pues sí, esa separación muchas veces la analizamos así en etapas dentro del mismo equipo o algunas veces pues decimos que es un contacto continuo donde, bueno, pues continuo es ese flujo, ¿no? Ese movimiento de pues de estos componentes a lo largo de todo el sistema. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profesor. Ok. Muy bien. Entonces, pues bueno, ahora vamos a ver pues lo que son las formas de expresar concentración. Ya estamos entonces en el segundo tema de esta primera unidad, donde, bueno, pues vamos a revisar cuántas formas conocemos para poder, pues nosotros indicar que tenemos una concentración en función, pues también obviamente de las fases. Vamos a revisar, pues, qué es velocidad y cuántos tipos de fluxes y, pues, ahorita diremos y qué son fluxes, ¿no? Bueno, pues también vamos a ver qué es flux y para qué nos va a estar sirviendo en la transferencia de masa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante? Pues que yo sepa cómo expresar concentración. Pues porque precisamente al nosotros estar revisando una transferencia de materia, pues yo necesito saber cuánta materia existe. Y para saber cuánta materia existe, pues para eso está la concentración. Además, recordemos que si bien mi fuerza impulsora es el potencial químico, la forma de medir esa diferencia, ese gradiente, es mediante la concentración en masa. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo. Pues dentro de la concentración, pues para empezar nosotros vamos a tener pues seguramente un volumen. Dentro de ese volumen o de ese sistema, pues vamos a encontrar pues diferentes componentes. El componente A, el componente B, el componente C y así nos podemos ir hasta el componente N, donde siempre el componente de mayor interés para nosotros lo vamos a denominar como componente A, ¿ok? A lo mejor más adelante o en otros cursos o en otros estudios que hagamos, yo le quiero denominar a ese componente A, componente M, componente P. Bueno, eso ya ustedes lo podrán modificar pues a lo largo del tiempo. Pero para esta materia, el componente A siempre será el componente de mayor interés. De mayor interés porque es el que me interesa separar, porque es el más importante o porque me interesa separarlo porque me está causando algún conflicto, ¿ok? Pero pues es con el que voy a estar trabajando. ¿Cómo podemos medir nosotros esa concentración? Pues utilizando concentración masa del componente A, donde esa concentración masa del componente A va a ser ρ de A, ¿ok? Y ustedes me van a decir, pero es que ρ es densidad. No, no, no. Cuando es densidad no tiene un subíndice. Cuando tiene un subíndice, como en este caso A, estoy hablando de concentración masa del componente. ¿Ok? Ahorita vamos a ver la diferencia con la densidad. ¿Cómo vamos a determinar esta concentración? Pues mediante esta ecuación. La masa de A entre el volumen total. ¿Ok? Entonces, ¿sí ya vimos la diferencia que existe con densidad? ¿O no? Sí, profesor. ¿Ok? Sí, porque pues aquí ahora sí, la densidad es la concentración total de la masa.
Por eso no va a tener un subíndice. ¿Por qué? Pues esta ecuación ustedes ya se la saben de toda la vida. ¿Ok? La densidad pues es la masa entre el volumen total, pero es esa masa total. Entonces aquí pues sí es importante que nosotros observemos esta diferencia que va a existir. ¿Ok? Porque pues sí, mi concentración masa del componente pues no va a ser la misma concentración total. ¿Ok? ¿Cuándo va a ser la misma? Pues cuando solo tengo un solo componente. Si es una mezcla que tiene más de un componente, esto va a ser válido. ¿Ok? Pero si tengo que es el mismo componente en ambos casos, pues bueno, no hay otro componente, pues mi densidad va a ser la concentración masa del componente de interés. Se igualarían. Pero en masa, pues eso es lo que no vamos a tener, pues nosotros vamos a estar trabajando con sistemas por lo menos binarios, donde tendremos dos componentes, ¿ok? Es por eso que la densidad, pues es la suma de la concentración masa de cada uno de los componentes, donde pues esta sumatoria va desde el componente A hasta el componente N, ¿ok? Puedo tener cualquier cantidad de componentes. ¿Sí, chicos? Muy bien. ¿Puedo cambiar la diapositiva? Sí. Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Qué otras opciones tenemos para poder determinar concentración? Una fracción masa del componente A. ¿Ok? Fracción masa, vamos a manejar esa variable que seguramente ustedes han manejado en otras materias, que es W. ¿Ok? W subíndice A, pues se va a estar refiriendo a el componente. Si tengo W índice P, pues me estaré refiriendo a ese índice, a ese componente, ¿sí? ¿Cómo esto va a ser igual a qué? Pues a la masa del componente A entre la masa total, donde tenemos que la masa del componente A pues es ρ subíndice A entre la densidad, ¿ok? Donde recordemos que la sumatoria de cada uno de cada una de las fracciones masa de cada uno de los componentes desde A hasta N nos debe de dar 1, ¿ok? Así sean 2 componentes o así sean 10 componentes. La sumatoria de esa fracción masa debe de ser igual a 1. ¿Ok? Ya les pregunté, ¿puedo cambiarlo, chicos? Un segundo. Muy bien, si me espero un momentito, usted me avisa. Gracias. Ya. Muy bien, chicos. Ok. Entonces, ¿qué otra forma tenemos de indicar concentración? Pues es mediante concentración molar del componente A, ¿ok? Donde pues esta va a ser igual a las moles de ese componente entre el volumen total, ¿ok? Entonces, aparte de ser una concentración molar, también se le conoce como una concentración volumétrica, ¿ok? Precisamente porque pues estamos hablando de ese volumen, chicos. Entonces, esta concentración molar, pues también la podemos poner pues en términos, ¿ok? De la concentración masa de A entre el peso molecular del componente A. Donde pues aquí vemos
que esta concentración masa, pues es esa masa de A entre el volumen total y pues ese peso molecular es las moles de A entre la masa de A, donde al hacer un análisis de unidades vemos que es la masa de A pues se hace 1 y nos queda como unidades las moles de A entre el volumen total, lo que, pues como les comentaba, lo convierte en una concentración volumétrica, chicos. ¿Ok? De esta forma, pues nosotros podemos ir obteniendo las concentraciones molares de cada uno de los componentes. Componente A, componente B, y así nos podemos seguir hasta el componente M. Sí, chicos, me espero un momentito para que puedan copiar. Ya, profesora, gracias. Muy bien. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a tener que, bueno, pues si la fase es un gas ideal, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a tener? Si estamos nosotros hablando de una concentración molar, pues recordemos por ahí que existe pues una ecuación, la ley de los gases ideales, donde tenemos que esa presión por el volumen, pues ya nos la conocemos, ¿no? Es igual al número de moles por la constante de los gases y la temperatura, ¿ok? Por ahí, pues bueno, tenemos también pues la ley de Dalton, donde pues nos va a estar indicando que la presión total pues es esa suma de presiones, ¿ok? De todos los componentes, desde el componente A hasta el componente N. ¿Esto qué es lo que me va a permitir? Que entonces, pues esta presión que tenemos en la ley de los gases ideales, pues yo la puedo poner como la presión parcial del componente A. El volumen, pues recordemos que en todos los casos hemos estado hablando de un volumen total. Va a ser igual a quién? Pues al número de moles, pero ahora sí el número de moles de cada uno de los componentes. La constante de los gases y la temperatura, pues estas se van a mantener constantes. ¿Ok? Entonces, bueno, pues también tenemos que, ¿por qué podemos nosotros indicar esta composición, es que diga este número de moles? Porque pues tenemos que el número de moles totales pues también es igual a la sumatoria del número de moles de cada uno de los componentes, desde el componente A hasta el componente N. Entonces, esto nos va a llevar a que, bueno, si nosotros llevamos a cabo pues la separación de términos, vamos a tener que el número de moles entre el volumen pues es igual a la presión parcial de ese gas entre la constante de los gases y la temperatura. Esto va a ser igual pues a la composición, a esa concentración molar de la que estábamos hablando, ¿ok? Donde pues nuevamente vemos que esta concentración molar pues es una concentración volumétrica. Esto solamente pues es válido en presiones menores de 4.5 atmósferas, ¿ok? Entonces, bueno, pues en las condiciones en las que nosotros nos encontramos, pues ya sea aquí en Ciudad de México,
ya sea en los lugares donde ustedes ahorita se encuentren, o en general, pues aquí en el planeta, pues vamos a poder cumplir con esta presión, ¿ok? Entonces, salvo que yo esté trabajando un proceso con presiones mayores a 4.5, entonces esto ya no va a ser válido cuando estamos hablando de un gas, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. No. Muy bien, me espero un momentito para que puedan copiar y pues ahorita me avisan. ¿Listo, chicos? Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues vamos a tener también que existe una concentración molar total, ¿ok? Entonces, esta concentración molar total, pues obviamente nos estaremos basando en las moles totales, que ya vimos cómo podemos nosotros saber esas moles totales entre el volumen total que vamos a tener de nuestra mezcla o de nuestra solución, ¿ok? Donde pues esta concentración molar total pues también la podemos obtener si yo conozco la concentración molar de cada uno de los componentes, desde el componente A hasta el componente N, pues sumando todas estas concentraciones, pues vamos a dar con esta concentración molar, chicos, ¿ok? Entonces esto, pues bueno, también ya vimos que es pues esa concentración en masa de cada uno de los componentes entre el peso molecular de cada uno de los componentes. Y esto, bueno, pues también nos va a llevar, ok, ay, perdón chicos, nos va a llevar a que, bueno, si estamos, si relacionamos todo, pues vamos a darnos cuenta que esta concentración molar total, pues va a ser igual a esa densidad entre el peso molecular promedio de la mezcla. Sí, chicos, me espero un momentito para que puedan copiar. Muy bien, chicos. ¿Ok? Y bueno, pues tenemos la fracción en mol, que este tipo de concentración, pues seguramente es como de las que más han utilizado, es de las que más se usan, pues cuando nosotros llevamos a cabo pues un balance, ¿ok? Un balance de materia, donde, bueno, pues aquí nuevamente, pues vamos a identificar bien cada uno de los componentes que vamos a trabajar.
Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que mi componente está en una fase sólida o está en una fase líquida, la variable que vamos a utilizar es X minúscula, ¿ok? Aquí ponemos X minúscula subíndice I porque pues nos estamos refiriendo al iésimo componente, ¿ok? Ese iésimo componente pues va desde el componente A hasta el componente N. En el caso de la fase vapor o gas, pues bueno, aquí tenemos que va a ser Y minúscula. También aquí indicamos Y minúscula y subíndice I, porque pues nos estamos refiriendo a lo mismo, al componente iésimo, ¿ok? Que igual puede ir desde el componente A hasta el componente N. Donde, bueno, pues aquí esta fracción molar pues va a ser igual a esa concentración molar de cada uno de los componentes entre la concentración molar total para la fracción sólida o líquida o para la fracción vapor o gas. Donde, pues bueno, vamos a tener que la sumatoria de de todos estos componentes, pues nos debe de dar 1, ¿ok? Entonces recordamos que, bueno, pues es muy parecida a una fracción en masa, pues de ese componente, ¿ok? Entonces, igual si ustedes recuerdan, cuando hablamos de fracción en masa, la sumatoria de las fracciones en masa de todos los componentes nos da 1. Lo mismo pasa con la fracción molar. La sumatoria de todos los componentes, de la fracción molar, perdón, de todos los componentes nos debe de dar 1. No puede ser más de 1 porque yo no puedo tener pues más del 100%, ¿ok? Y en el caso de un gas ideal, pues bueno, estaremos hablando de que esta concentración, pues recordamos que tengo la concentración molar del componente, pues es igual a la presión parcial entre la constante R y la temperatura. Si estoy hablando de la concentración molar total, pues esta va a ser igual a la presión total o la presión pues de trabajo entre la constante R por la temperatura. De tal forma que, bueno, pues vamos a tener que la composición o la fracción molar, que es de lo que estamos hablando aquí, la fracción molar del componente iésimo, pues es igual a la presión parcial del componente iésimo por entre R y la constante R y la temperatura por la constante R y la temperatura entre la presión total, donde pues aquí estamos viendo que estamos sustituyendo la concentración de cada uno de los componentes entre la concentración total, donde bueno pues aquí, ¿qué es lo que pasa con R y con T? Pues esto se hace 1 y por eso no se está quedando ahí, pues lo que sería la presión parcial entre la presión total. ¿Ok? De tal forma que, bueno, pues nosotros podemos tener que la presión parcial de cualquiera de los componentes en una fase gaseosa, pues va a ser igual a la fracción molar de ese gas por la presión total. ¿Ok? Y si no mal recuerdo, pues esta por ahí es otra ley, ¿no? Sí, chicos. Sí. Muy bien. Ok, me espero un momentito, chicos, para que podamos cambiarlo.
Muy Ya. bien, chicos. ¿Listos? Ay, gracias. Muy bien. ¿Ok? Bueno, pues de esto, los problemas los vamos a dejar para la parte del laboratorio, chicos. ¿Ok? Para que practiquen y recuerden, porque bueno, esto va a ser importante pues también para lo que va a ser el desarrollo del laboratorio. Nosotros ahorita pues vamos a continuar con lo que sería el transporte molecular de masa, porque bueno, se van a ir dando cuenta que la parte de teoría es mucha información, pero bueno, pues la vamos a ir digiriendo poco a poco, chicos. ¿Ok? Entonces, bueno, pues dentro del transporte molecular de masa, entonces ya hemos platicado pues qué es esa, este, pues qué es ese transporte o a qué se refiere. Pues nos vamos a estar refiriendo a ese viajar, a cómo se están moviendo esas moléculas pues en el sistema. En este caso, pues vamos a tener que Parrot describió cualitativamente este transporte. ¿Cómo lo describió él? Ah, bueno, pues él puso dos contenedores, ¿no? Tenemos aquí el contenedor 1, contenedor 2. Le puso una válvula que conecte, bueno, puso una tubería que conectaba a estas dos, a estos dos, pues, tanques. Y le puso una válvula. Entonces, ¿qué es lo que, pues, él empezó a hacer? Ah, bueno, pues él empezó a abrir esta válvula, pues cada cierto tiempo, donde, pues bueno, fue observando que al abrir, ¿qué es lo que pasaba? Pues que moléculas del componente A pasaban hacia donde estaba el contenedor de B y moléculas de B pues pasaban hacia donde estaba el contenedor de A. Entonces llegó un momento en el que pues observó que en ambas cámaras pues se encontraban ambos componentes, de tal forma que bueno pues llegó a ser uniforme la cantidad de componentes que había tanto de A y de B en cada una de las cámaras. Y entonces de esa forma pues él pudo pues ahora sí medir la concentración que había, ¿ok? En cada uno de estos dos contenedores para poder ver cómo se había, qué tanto se había movido cada uno de estos componentes pues de un lado a otro, ¿ok? Este, pero bueno, aquí también pues las preguntas que Parrot se fue haciendo es que, bueno, ¿qué es lo que motiva el proceso de transferencia de masa? ¿O por qué se va a estar dando? Entonces, esta difusión molecular de masa, pues se va a dar debido a una fuerza motriz o fuerza impulsora, ¿ok? Pero ¿y qué es esa fuerza motriz o fuerza impulsora? Pues no es más que un estímulo físico, ¿ok? Entonces, es ahí donde, bueno, pues vamos a entender más por qué no puedo yo tener dentro de mi ecuación, pues un potencial químico, sino, pues lo que yo refiero en masa, pues es un gradiente de concentración, porque ese es mi estímulo físico. Entonces vamos a tener que aquí en esta tablita que ustedes pueden ver, pues estamos observando cómo es la difusión de cada uno de esos, de esas propiedades que revisábamos de fenómenos de transporte. Entonces tenemos que, bueno, una difusión ordinaria, que para nosotros esa difusión ordinaria pues es una transferencia de masa, pues ese gradiente es un gradiente químico, ¿ok? El gradiente pues va a ser ese potencial químico, donde el estímulo físico que nosotros vamos a estar observando pues es un gradiente de concentración. Si nosotros pues lo vamos revisando con lo que ustedes han ido viendo en otras operaciones unitarias, pues vamos a tener que existe esa difusión térmica. En el caso de la difusión térmica, pues nuestro gradiente pues es un gradiente térmico, que el estímulo físico que es, pues es un gradiente de temperatura, que eso es lo que medimos, eso es lo que nosotros podemos obtener como datos para poder obtener pues esa velocidad de transferencia.
En el caso de, pues de la difusión de presión, pues tenemos ahí un gradiente mecánico. ¿Ok? Ese gradiente mecánico, pues nosotros lo observamos en ese movimiento del flujo. Entonces es ahí donde hablamos pues de ese transporte de momento, donde el estímulo físico, pues lo que ustedes fueron observando en ese transporte de momento, pues muchas veces fue un gradiente de presión. ¿Ok? Que si tengo una presión en un punto, tengo otra presión en otro punto, pues entonces puedo ver cuánto es lo que se está difundiendo. Y por otro lado tenemos también una difusión forzada. Esa difusión forzada, pues en realidad nosotros no la estudiamos, no la analizamos aquí en el curso. Pues es un estudio ya para cursos más avanzados, donde, bueno, el estímulo físico, pues es una fuerza externa que se aplica. Y esa fuerza externa, pues puede ser un campo magnético o un campo eléctrico que se utiliza para poder observar, pues, este movimiento de las moléculas, chicos. ¿Ok? Entonces, pues con estos estudios que se van dando, pues nosotros, pues Parrot en este caso, pues bueno, fue observando todo esto. Y también pues él estuvo pues estudiando a partir de o basándose, mejor dicho, pues en esa teoría cinética de los gases. De hecho, todo el estudio, todo el desarrollo que nosotros vamos a hacer de ecuaciones, chicos, pues se basa mucho en esa teoría cinética de los gases. ¿Por qué? Porque en las teorías cinéticas de los gases y no en una teoría de líquidos o en una teoría de sólidos. Porque las teorías que existen de líquidos y de sólidos hasta el momento, pues son teorías que tienen todavía muchos errores. Por lo tanto, pues nosotros partimos de esa teoría cinética de los gases, donde está todo más estudiado, donde ya están más definidas todas esas variables que debemos de considerar y todas esas constantes que podemos utilizar para ir desarrollando las ecuaciones, que bueno, nos van a ir dando pues ecuaciones que se van a ir refiriendo pues de una forma más precisa al sistema que nosotros estemos utilizando. Y con base en esa teoría cinética de los gases, pues vamos a tener que nosotros estaremos observando pues como de un punto 1, ok, aquí vamos a poner el punto 1 y el punto 2, vamos a estar observando que de un punto 1 a un punto 2, ¿cómo es que se va a estar dando pues esa transferencia? ¿Cómo es que se va a ir moviendo el componente A y el componente B? O el componente A y a lo mejor el componente B no se está moviendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar nosotros? Pues que, bueno, para empezar vamos a tener una distancia. Esa distancia es importante que nosotros la consideremos porque no es lo mismo que recorra 5 centímetros a que recorra 500 metros, ¿ok? Entonces, no es la misma velocidad, bueno, no van a ser las mismas condiciones, mejor dicho, porque a lo mejor la velocidad de transferencia va a ser la misma, porque pues al ir escalando todo mi proceso, pues hay cosas que se deben de mantener constantes. Pero el hecho de que yo sepa qué distancia voy a considerar, pues a mí me va a permitir identificar que en ese espacio que estamos nosotros delimitando, la transferencia de materia se está dando de una forma, lo que después, como les comento, nos permitirá hacer un escalamiento. Entonces, esa teoría cinética de los gases, pues nos dice que esas moléculas se van a mover a una cierta velocidad. Aquí, ojo, porque hay que recordar que la velocidad, pues es un vector. Y al ser un vector, pues vamos a tener que se puede mover en 3 direcciones diferentes. ¿Ok? No sé si cuando vieron transferencia de momento, pues vieron que el vector de momento, pues se mueve en 3 diferentes direcciones. Solamente que, pues en ese caso, solo hay una que nos interesaba. ¿Por qué? Porque solo en esa dirección, pues se estaba dando la transferencia realmente de momento, ¿ok? En ese entonces. Lo mismo sucede con la transferencia de masa.
Sí sabemos que esa velocidad, que es un vector que se puede mover en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, y que se puede dar en cualquiera de esos ejes. Pero nosotros, pues vamos a, en función de esa teoría cinética de los gases y de los estudios que fueron realizándose, pues llegaron a la conclusión de que solamente para transferencia de masa nos va a interesar el estudio de esta velocidad de transferencia en una sola dirección, ¿ok? ¿En qué dirección? En la dirección en la que se encuentra, pues, o en la dirección en la que se esté presentando una zona de mayor concentración hacia la zona de menor concentración, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque de esa manera se va a estar moviendo. De donde hay más masa a donde tenemos menos masa, chicos, ¿ok? Lo que pues entonces ya me permite identificar pues inclusive el punto de inicio, el punto de término, me permite identificar las fases que se van a tener y esto pues me va a estar dando también la pauta para poder indicar la distancia de inicio, la distancia de término y las concentraciones, que son pues de los datos más importantes para que nosotros podamos estudiar y entender la transferencia molecular de masa. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profesora. No, profesora. ¿No? Muy bien. Sí, dígame. Ok, sí, muy buena pregunta y vamos a ponerlo aquí para que quede más claro. Sí, efectivamente nos estamos refiriendo al vector de velocidad, ¿ok? Donde pues estaremos indicando que en este caso pues esa velocidad es una velocidad en la dirección de Z. Ok. Muy bien. Sí, chicos, ¿alguna otra duda? ¿Qué significaba Z, profesora? Z es la distancia de inicio y la distancia de término de mi estudio. Ujú. Ok. Muy bien. Sí, chicos, ¿alguna otra duda? ¿No? Muy bien, chicos. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ya que vamos pues adentrándonos a este transporte molecular, pues ahora vamos a platicar de la difusión molecular. Entonces, hemos hablado de difusión y que la difusión y que si el sólido difunde y que si difunde del seno de la fase a la otra fase. Pero y bueno, ¿qué es difusión? Pues aquí ya tenemos qué es difusión. Difusión va a ser el movimiento de una masa debido a un cambio o variación, perdón, de potenciales químicos. ¿Ok? Entonces, aquí pues estamos identificando la fuerza impulsora. ¿Ok? ¿Para qué? Para el movimiento de la masa. Entonces, esta difusión molecular pues se va a ir dando a través de un camino libre, ¿ok? Ese camino libre, y para que nos vaya quedando pues como que más claro a qué nos referimos con Z, a qué nos referimos con esas concentraciones, a qué nos vamos refiriendo pues con cada uno de esos términos que hemos ido viviendo. Ese camino libre, camino medio libre, así es como también se conoce, pues es esa distancia que se mueve, en la que se va a mover, mejor dicho, una molécula gaseosa o una molécula en general antes de colisionar con otra. Y con ello, pues cuando colisiona, pues ustedes recordarán qué es lo que pasa con las moléculas, pues van a cambiar su dirección, su magnitud y su sentido. Aquí es donde, pues nuevamente, de lo que hemos venido platicando durante todo este día, cómo nosotros podemos aumentar esa difusión molecular, aumentando la temperatura. Así de simple.
¿Por qué aumentando la temperatura aumentamos la difusión molecular? Porque aumentamos la energía cinética de esas moléculas. ¿Y qué es lo que vamos a ocasionar aumentando esa energía cinética? Pues vamos a hacer que esas moléculas se muevan más rápido. ¿Ok? Y entonces al moverse más rápido, pues entonces van a pasar de una zona de más concentración a una zona de menor concentración con una mayor velocidad. Y entonces mi transferencia de masa pues va a ser en menor tiempo. ¿Ok? Solamente que aquí, ojo, yo no puedo andar aumentando y disminuyendo, ¿no? Esa temperatura, pues, como a mí se me plazca. No. ¿Por qué? Pues porque también tengo que cuidar la presión a lo mejor de este sistema. A lo mejor si yo hago un cambio muy brusco de temperatura, cambio muy bruscamente esa presión y bueno, pues nos podemos llevar el equipo, ¿no? En el mejor de los casos, en el peor de los casos, pues podemos generar un accidente más fuerte. Entonces, hay que tener cuidado con pues esas combinaciones que nosotros podemos ir haciendo, ¿no? También pues vamos a tener que estas moléculas pues van a depender del entorno que van a estar, en el que van a encontrarse ellas. ¿Qué es lo que va a depender? Bueno, del entorno, ¿qué es lo que nos va a interesar? Pues esa presión, esa temperatura. Nos va a interesar qué tipo de sistema es, si nada más estamos hablando de un gas o nada más estoy hablando de un líquido o de un sistema donde tengo gas y líquido. Ujú. Entonces, todos estos puntos pues, son importantes para que yo pueda ver si mi proceso va a ser más lento o si mi proceso va a ser más rápido. Ujú. Entonces, dentro de esta difusión molecular, pues sí, vamos a estar observando y vamos a estar viendo pues cómo hay varios parámetros, como la temperatura, como la viscosidad, como las presiones, que me van a ir haciendo un cambio en el sistema, me van a ir generando que sea más rápido, que sea más lento el proceso. ¿Por qué? Porque a veces, a lo mejor la mayoría de las veces me va a interesar que mi proceso sea rápido, pero a lo mejor habrá ocasiones que no, que yo necesito que mi proceso sea lento. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo le meto mucha temperatura estoy dañando algo de las propiedades del producto que estemos trabajando. ¿Sí, chicos? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Y entonces esto nos lleva a que pues vamos a tener que hay una diferencia entre difusión y mezclado. Porque los podemos confundir, porque decimos, pues está difundiendo, pues está moviendo. Y en un mezclado, pues en un mezclado también lo estoy moviendo. Sí, pero en la difusión no necesariamente yo lo estoy moviendo, ¿ok? En un mezclado, pues a lo mejor tampoco yo lo estoy moviendo, pero sí utilizo algo para moverlo, ¿ok? Entonces tenemos por eso que distinguir a qué nos referimos con difusión y a qué nos referimos con mezclado. La difusión es un proceso lento, ¿ok? Es un proceso que se va a dar a nivel molecular, chicos, acuérdense, de entrada. De entrada siempre es a un nivel molecular. Mientras que el mezclado es ya a una velocidad dada o a una velocidad que le vamos a dar. Entonces el mezclado va a ser más rápido y un mezclado se puede lograr mediante la agitación mecánica, ¿ok? O mediante el movimiento por convección en un fluido. Entonces acá en mezclado ya estoy hablando yo de que hay un movimiento, de que se está generando ese movimiento. ¿Sí, chicos? Entonces, en lo que voy explicando los diagramas, chicos, vayan poniendo su asistencia, por favor, en el chat para que ahí se quede registrada la asistencia del día de hoy, chicos. Muy bien. Entonces, en este primer esquema, que a lo mejor es hasta ahí donde nos vamos a quedar, estamos hablando de difusión. Decimos que la difusión es lenta. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa con la difusión? Pues aquí yo estoy observando que tengo una solución salina. Entonces, esta solución salina
pues, ¿qué es lo que pasa? Se coloca, pues, a una cierta profundidad. Si ustedes observan aquí, pues, prácticamente, aunque esto no parezca, es un cuadro, ¿no? Tenemos 1.5 de alto, 1.5 de ancho y a la mitad tenemos esa solución salina. Esa solución salina, pues que tiene esa profundidad, le colocamos en la parte superior, pues también una capa de agua que también mide 75 centímetros o 0.75 metros. Este líquido, pues es agua pura que está sobre la salmuera. De tal manera que no se disturbe la solución. ¿Qué quiere decir? Que nosotros colocamos este líquido muy lentamente para que no hubiera un movimiento. Y entonces de esa forma, pues podemos nosotros observar esas dos fases. Aunque son dos fases líquidas, pues la podemos nosotros observar. Si no se disturba el tanque, esto es, si no se mueve este tanque, por difusión molecular, permeará completamente el líquido. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Pues que se va a empezar a difundir, se va a empezar a mover. ¿Ok? ¿Quién va a empezarse a mover? Pues en este caso el cloruro de sodio. Yo puedo dejar este sistema y bueno, este estudio pues lo realizaron donde pues fueron observando que dejaron este sistema, bueno, hicieron la proyección, no es que lo hayan dejado todo ese tiempo, pero se hizo la proyección de cuánto se iba a tardar. Y ellos observaron que para que se tuviera el 87.5% de concentración final, ok, que fuera una concentración final, pues que ya tuviéramos de este cloruro de sodio en el sistema, pasaban 10 años, ¿ok? Para poder llegar a una concentración final del 99%, tenían que pasar más de 28 años. Entonces, eso nos da una idea de la difusión, qué tan lenta es, ¿ok? Entonces, aquí obviamente pues no nos está indicando cuál era la concentración inicial que había de cloruro de sodio, que eso pues también va a estar variando y a lo mejor si fuera una concentración más lenta pues tardaría menos años. Pero aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí no estamos nosotros moviendo ese sistema. Solamente agarramos, lo pusimos, montamos el sistema y lo dejamos y vamos a determinar cuánto tiempo se tarda en difundir. Mientras que, ¿qué es lo que pasa si por otra parte utilizamos un agitador sencillo que gire 22 revoluciones por minuto? Algo pequeñito, ¿ok? ¿En cuánto tiempo creen que vamos a alcanzar la homogeneidad de esta solución, chicos? Acá nos tardamos 10 años, no lo movemos. ¿Y acá cuánto nos tardaremos? Perdón, no escuché. ¿Cuántos? Segundos, pero ¿cuántos segundos creen? O minutos. No, 2 es muy poquito tampoco, para tanto. Medio Creo minuto. que 5 minutos. Ok, unos dicen 5 minutos, otros medio minuto, ok. Entonces, pues nos estaríamos tardando pues 60 segundos, que son casi un minuto, ¿no? Mejor dicho, un minuto. Entonces, a una velocidad de 22 revoluciones por minuto, 60 segundos, comparado con 10 años, pues es una gran diferencia. Entonces, ¿sí hay una gran diferencia entre difusión y mezclado? Sí, claro que sí. ¿El mezclado me puede ayudar a que la difusión sea más rápida? Sí, por supuesto. ¿Ok? Entonces, ustedes ven cómo los diferentes fenómenos de transporte nos sirven para poder generar una transferencia más rápida. Entonces aquí, pues, ¿qué es lo que pasa? Esa agitación produce ese movimiento rápido de grandes masas de fluido, donde pues se generarán ahí turbulencias y obviamente esas turbulencias
nos van a llevar a una difusión molecular más rápida. Entonces, pues vamos a generar una difusión turbulenta o de remolino, o también conocida como eddy diffusion, ¿ok? E-D-D-Y, eddy diffusion. ¿Sí, chicos? ¿Dudas hasta aquí? Maestra, ¿eddy diffusion era para el mezclado? Cuando hay una generación de turbulencia. Ajá. Ah, ok. Gracias. Sí. Muy bien. Sí, chicos, ¿alguna otra duda? ¿No? No, profesora. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestra sesión del día de hoy. Nada más vamos a abrir nuestras camaritas para nuestra foto del día. Dejo de compartirles. Abro mi cámara ahora sí para que disculpen que la cierre en la clase, pero luego se traba esto. No aguantan. Ok, chicos. Muy bien. Bueno, esperamos a que nos abran su cámara por ahí alguien más. Y ahora sí, chicos, muy bien. Vamos a tomar la captura. Muy bien, chicos. Pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Les comento, las clases por lo regular sí se las comparto. Las subo en Classroom. No es para que no entren, porque ya saben que tomamos lista. Pero si por ahí algo se les fue y quieren por ahí revisarlo otra vez, lo pueden hacer. Las subo, pero las bloqueo los días sábado, ¿ok? Entonces, pues de aquí al sábado estará abierta, se las subo en cuanto se generen la liga y el día sábado, pues, desaparece. ¿Sí, chicos? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Gracias. Muy bien, Gracias. chicos. Bueno, pues gracias a ustedes, que tengan buena tarde y nos vemos el lunes.